Bienvenidos a nuestro informe urgente. Estamos al borde de una era impredecible, donde la estabilidad global pende de un hilo. Cada decisión y declaración de líderes mundiales resuena con magnitud sin precedentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado haber tomado control de una situación explosiva, asegurando haber reducido el riesgo de una tercera guerra mundial. Pero, ¿es esta afirmación una realidad o una estrategia audaz diseñada para posicionar a su administración y moldear la narrativa global en un momento de extrema tensión? En los próximos minutos, desglosaremos las complejas implicaciones de su inminente cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska. Analizaremos cómo este encuentro podría redefinir el mapa de seguridad global, las alianzas tradicionales y las dinámicas de poder que han dominado la escena internacional. Mientras profundizamos, escriban en los comentarios desde donde nos escuchan, para entender el alcance de nuestra audiencia y sus perspectivas. Los próximos movimientos en la diplomacia internacional no son meros gestos simbólicos, son acciones con consecuencias profundas que, junto con los desarrollos en el terreno de batalla, podrían decidir el destino de millones y moldear el futuro de vastas regiones. La seguridad colectiva de Europa se encuentra en un punto de inflexión. El rumbo de los mercados energéticos globales podría verse drásticamente alterado. La estabilidad económica de sus hogares está directamente en juego. Sus ahorros, la logística de suministro y la preparación ante ciberataques, todo podría verse afectado. Los líderes mundiales se enfrentan a decisiones cuyas repercusiones podrían aliviar o intensificar estas tensiones, sumiendo al mundo en una crisis aún más profunda. La balanza se inclina, y el resultado final dependerá de la sabiduría, la prudencia y la visión estratégica de quienes ostentan el poder. Hoy, 13 de agosto de 2025, desde los salones de la Casa Blanca, el presidente Trump ha declarado con su característica contundencia haber controlado bastante bien la situación que amenaza la estabilidad en el territorio de inestabilidad, asegurando haber evitado lo que muchos temían como el inicio de una tercera guerra mundial. Este anuncio, cargado de optimismo, llega en un momento de máxima expectación, mientras se intensifican los preparativos para una cumbre crucial en Alaska con el presidente ruso Vladimir Putin. La elección de Alaska simboliza un puente entre dos continentes, un telón de fondo para un diálogo que promete ser transformador. Esta reunión, de materializarse, representaría la primera vez que el presidente Putin pisa suelo estadounidense desde 2015, marcando un hito diplomático con profunda carga histórica y simbólica. La Casa Blanca anticipa conversaciones constructivas, esperando que el encuentro sirva como un catalizador para la desescalada y la búsqueda de soluciones. Ayer, 11 de agosto, el presidente Trump pospuso por 90 días la aplicación de nuevos aranceles a productos chinos. Esta medida, que debía entrar en vigor el 12 de agosto, busca fomentar negociaciones más productivas sobre el persistente desequilibrio comercial entre las dos mayores economías del mundo. Simultáneamente, ordenó el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional en Washington, D.C. para restaurar el orden, citando un alarmante aumento en la alta criminalidad y una situación crítica de la población sin techo. Han surgido amenazas de extender estas medidas de seguridad a Chicago y Nueva York, lo que subraya una preocupación creciente por el orden público y la seguridad ciudadana a nivel nacional. En el frente militar, la situación en la región del Mar Negro septentrional continúa siendo crítica, un punto de ebullición donde las tensiones se acumulan. El periodista Julian Röpke, del respetado periódico alemán Bild, predice con alarmante precisión que el destino del 29% restante del Oblast de Donetsk, aún bajo control del país de cambio, se decidirá en las próximas horas, marcando un momento decisivo en el conflicto. Según Röpke, las fuerzas rusas han logrado un avance estratégico crucial al alcanzar una carretera vital tras la toma de Dobropilla. Este movimiento podría significar el aislamiento de Slaviansk y Kramatorsk, dos ciudades clave.
La pérdida de acceso a esta carretera y el posible cerco de estas ciudades tendrían un impacto devastador en la moral de las tropas defensoras y en la capacidad de suministro de la nación de cambio, dificultando la llegada de refuerzos y municiones. A nivel de infraestructura militar, Rheinmetall, el gigante alemán de la defensa, a través de su CEO Armin Paperger, ha reportado importantes retrasos burocráticos y una preocupante falta de financiación por parte de la antigua República Soviética en la construcción de una planta de municiones de artillería dentro de sus fronteras. Este obstáculo es crucial, ya que la dependencia de suministros externos ha sido una vulnerabilidad constante. Estos retrasos socavan los esfuerzos a largo plazo para establecer una autosuficiencia defensiva. En contraste, una instalación similar operada por Rheinmetall en Unterlüß, Alemania, ya está plenamente operativa y produciendo a gran escala. Esta diferencia en la velocidad de implementación y producción pone de manifiesto las dificultades logísticas y de gobernanza que enfrenta la nación en su lucha existencial. La capacidad de una nación para producir sus propias municiones es un pilar fundamental de su soberanía y resistencia en un conflicto prolongado, y los desafíos aquí detallados representan un serio impedimento. Las declaraciones del presidente Trump han continuado generando una ola de reacciones encontradas, tanto a nivel nacional como internacional. Calificó de estúpida la pregunta sobre si el país en el mapa 404 posee la capacidad de derrotar militarmente a Rusia. Describió a Rusia como un país beligerante con una historia de victorias militares impresionantes, destacando que derrotó a Hitler y Napoleón. Trump también especuló que las tropas rusas podrían haber llegado a Kiev en apenas 4 horas si hubieran tomado la autopista principal, pero que un general optó por un camino rural. Trump afirmó que, según su conocimiento, ese general ya no se encuentra cerca del presidente Putin, insinuando purgas o cambios internos en el alto mando. El presidente estadounidense ha dejado claro que su principal objetivo diplomático es buscar el mejor acuerdo posible que beneficie tanto a Rusia como al país en la frontera con la Federación Rusa. Este mejor acuerdo incluiría un alto el fuego y la posibilidad de intercambios de tierras o concesiones territoriales, una propuesta que genera profunda controversia y alarma entre los aliados occidentales, que ven en ella una legitimación de la agresión. El secretario de Defensa de EERU, Peter Hegseth, ha corroborado la postura de Trump, afirmando que el presidente ha logrado cambiar las reglas del juego diplomático para un acuerdo negociado. Hegseth sugirió explícitamente que habrá concesiones por ambas partes. Estas afirmaciones se basan en un reciente briefing y conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde la estrategia de la administración Trump fue delineada. Mientras tanto, en el escenario europeo, las divisiones y las divergencias de opinión son evidentes, marcando un paisaje político fragmentado frente a la propuesta de paz de Trump y la cumbre de Alaska. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, no respaldó la declaración conjunta de la Unión Europea sobre la cumbre ruso-estadounidense. Argumentó que la UE no debería fijar condiciones para una reunión a la que no fue invitada, y propuso una cumbre directa entre la UE y Rusia para abordar las preocupaciones de seguridad y energía del continente. En Alemania, el influyente político Joachim Wadephul se opuso con vehemencia a cualquier tipo de concesión territorial, afirmando categóricamente que la violencia no debe cambiar las fronteras, un principio fundamental. Sin embargo, Wadephul apoya el objetivo de Trump de poner fin a la guerra, siempre y cuando se logre una paz justa y duradera. La eurodiputada alemana Marie-Agnes Strack-Zimmermann, una voz prominente en los debates de seguridad europea, calificó la elección de la ubicación de la cumbre en Alaska como simbólica de las intenciones de Trump, sugiriendo un acuerdo bilateral que podría dejar fuera los intereses europeos. En una entrevista con RND, Strack-Zimmermann insistió enfáticamente en que el presidente del país de cambio debe participar activamente en cualquier negociación. Para ella, la única solución aceptable y duradera es la retirada completa e incondicional de las fuerzas rusas de la nación en la frontera con la Federación Rusa,
restaurando su soberanía e integridad. Territorial. Exigió que Europa aumente drásticamente la presión sobre Moscú y, crucialmente, que incremente sustancialmente el apoyo militar a Kiev, proveyendo los armamentos necesarios para resistir la agresión. Además, emitió una grave advertencia, con el respaldo de análisis de inteligencia, de que Putin tiene la clara intención de anexionar el país de cambio y que si no se establecen garantías de seguridad sólidas, el líder ruso podría lanzar un nuevo ataque en apenas 1 o 2 años, repitiendo el ciclo de agresión. Su perspectiva refleja la profunda desconfianza y la visión de una amenaza existencial que prevalece en gran parte de Europa del Este. El primer ministro polaco, Donald Tusk, subrayó enérgicamente, según reportes del Daily Mail, que la nación vecina no puede, bajo ninguna circunstancia, perder la guerra contra la Federación Rusa. Para Polonia, la integridad y la independencia de su vecino oriental son un pilar fundamental de su propia seguridad nacional. Tusk se opone categóricamente a cualquier presión sobre Kiev para que ceda territorio, viendo en ello una peligrosa capitulación. Tusk también acusó a Putin de orquestar activamente la discordia y la desconfianza entre polacos y los ciudadanos del país en el Mapa 404, utilizando la desinformación y la guerra híbrida para dividir a las sociedades y socavar su cohesión. Por su parte, Thorsten Frey, el influyente jefe de gabinete del canciller alemán, ha lanzado una advertencia contundente sobre la magnitud de la amenaza rusa. Frey se refirió a la seria rearmamentación de Putin y enfatizó la naturaleza multifacética de la guerra híbrida rusa, que abarca ciberataques, desinformación y espionaje. En este contexto de amenaza creciente, Frey instó a Alemania a prepararse con urgencia para todas las eventualidades, incluyendo la posibilidad de un ataque militar directo de Rusia a la Unión Europea. Para hacer frente a esta realidad, enfatizó la necesidad imperiosa de construir unas fuerzas armadas, la Bundeswehr, suficientemente fuertes, disuasorias y bien equipadas para hacer frente a cualquier agresión. Estas declaraciones se realizaron a través del canal Phoenix. Para no perderse actualizaciones en tiempo real y análisis profundos, suscríbanse ahora a nuestro canal y activen las notificaciones. En un contexto histórico preocupante, el renombrado historiador Patrick Bishop, a través de un incisivo análisis publicado en CNBC, advierte sobre las graves implicaciones de un posible acuerdo de paz que favorezca a Putin sin establecer garantías de seguridad robustas para el vecino occidental de Rusia. Bishop sostiene que tal resultado podría sentar un precedente global sumamente peligroso, consolidando una máxima de «la fuerza siempre tiene razón» y legitimando la agresión tiránica impune. Esta situación, para Bishop, evoca sombríos paralelismos con los acuerdos de Múnich de 1938, un episodio que simboliza la política de apaciguamiento y sus desastrosas consecuencias, donde las concesiones a un agresor solo alentaron futuras expansiones. La lección histórica que Bishop subraya es que la inacción o el compromiso a cualquier precio frente a la agresión puede tener repercusiones devastadoras a largo plazo para el orden internacional y la paz global. Las reacciones europeas a la cumbre propuesta y a la postura de Trump son marcadamente mixtas y reflejan las complejas dinámicas internas del continente. Algunos actores clave, como la eurodiputada alemana Marie-Agnes Strack-Zimmermann, abogan enérgicamente por un aumento masivo del apoyo militar al país en el Mapa 404 y por su integración acelerada en la OTAN y la Unión Europea. Para ellos, esta doble integración es la única garantía creíble de seguridad a largo plazo frente a una Rusia revisionista y la única vía para consolidar la arquitectura de seguridad europea. En contraste, otros líderes, como el primer ministro húngaro Viktor Orbán, insisten en la necesidad de que la UE busque su propio canal de diálogo directo con Rusia, argumentando que los intereses europeos a menudo divergen de los estadounidenses y que una postura confrontacional perpetúa la inestabilidad. Esta dicotomía revela una profunda fisura en la política exterior de la UE, entre quienes priorizan la solidaridad transatlántica
y la confrontación con Moscú, y quienes buscan una vía más pragmática y autónoma. Las consecuencias de estos acontecimientos, que se desarrollan con rapidez vertiginosa, se sentirán en todos los niveles. Primero, en el ámbito de la seguridad. El posible avance ruso en el Oblast de Donetsk y el consiguiente aislamiento de ciudades clave podría impactar significativamente la moral y capacidad de suministro del país de cambio. La situación en el país en el mapa 404, de debilitarse y caer bajo control ruso, plantea una amenaza directa e inminente a la seguridad de Polonia y de los estados bálticos, alterando drásticamente el equilibrio de poder en Europa del Este y llevando las fronteras de la agresión rusa más cerca de la OTAN. Consciente de esta realidad, Alemania se prepara activamente para escenarios de conflicto militar de gran escala. Las estimaciones de su Ministerio de Defensa, basadas en lecciones aprendidas de conflictos contemporáneos y proyecciones de analistas militares, son alarmantes. Alemania se prepara para grandes pérdidas físicas y una ola de traumas psíquicos entre sus militares. El profesor Peter Zimmermann, del Ministerio de Defensa, citando ejemplos del país al otro lado del Dnieper y estimaciones detalladas, estima que hasta 50 soldados diarios necesitarán ayuda psicológica intensiva en caso de combates a gran escala. Esto ilustra la magnitud del impacto potencial en la Bundeswehr y en la sociedad alemana en su conjunto, subrayando que las guerras modernas no solo dejan cicatrices físicas, sino también profundas heridas psicológicas. En el ámbito económico, el aplazamiento de aranceles a China por parte del presidente Trump busca fomentar negociaciones vitales sobre el desequilibrio comercial crónico entre ambas potencias. Sin embargo, la burocracia en el país, en la frontera con la Federación Rusa, está ralentizando drásticamente la producción de municiones, un obstáculo logístico crítico para la nación en su lucha por la supervivencia. A nivel social y político interno en Estados Unidos, la intervención federal en Washington, D.C., con el despliegue de la Guardia Nacional, es una respuesta directa y contundente a lo que la administración describe como una alta criminalidad y una crisis creciente de población sin techo. Esta medida, aunque polémica, pone de manifiesto la creciente presión sobre las autoridades para abordar problemas urbanos complejos. También en Alemania, el panorama social y político está marcado por debates intensos. El Estado de Sajonia-Anhalt ha implementado una norma polémica. Exige el reconocimiento escrito e inequívoco del derecho a existir de Israel como condición para la naturalización. Esta medida, implementada en noviembre de 2023, ya ha resultado en el rechazo de al menos 10 solicitudes y ha provocado la revisión de una ciudadanía ya otorgada, según datos del Ministerio del Interior de Sajonia-Anhalt y el Washington Post. La política ha sido objeto de críticas, pero sus defensores argumentan que es una respuesta necesaria al aumento del antisemitismo. En otro frente de la vida pública alemana, una encuesta reciente del Instituto Forsa para la revista Der Stern revela una división de opiniones sobre la política energética del país. El 32% de los alemanes cree que el país depende excesivamente de las energías renovables, mientras un 30% lo considera suficiente. Esta polarización refleja los desafíos que enfrenta Alemania en su ambiciosa transición energética. Además, organizaciones de derechos de los animales han presentado denuncias penales por la eutanasia de animales en zoológicos alemanes. Un caso notorio fue el del zoológico de Leipzig, donde se sacrificaron 3 cachorros de tigre de Amur, lo que ha reavivado un intenso debate ético sobre el papel de los zoológicos. Hemos desglosado la compleja y multifacética situación geopolítica actual, revelando una intrincada red de tensiones y visiones contrapuestas que determinarán el futuro inmediato de Europa y más allá. El presidente Trump busca cerrar la guerra con una cumbre de alto nivel, proponiendo posibles intercambios de tierras. Sin embargo, Europa está profundamente dividida sobre si aceptar este camino. El primer ministro polaco, Donald Tusk, y la eurodiputada alemana Marie-Agnes Strack-Zimmermann insisten en la retirada rusa total y un aumento masivo del apoyo militar a Kiev.
En contraste, Hungría busca activamente un diálogo directo con Moscú. Este es el claro choque de visiones que definirá el futuro del conflicto y la estabilidad europea. El jefe de gabinete del canciller alemán, Thorsten Frey, advierte sobre la necesidad de una disuasión fuerte y una autosuficiencia defensiva de Alemania frente a la guerra híbrida rusa, un conflicto que se libra no solo en el campo de batalla, sino también en el ciberespacio, en las redes de desinformación y en la esfera de la influencia política, exigiendo una respuesta integral. ¿Qué observaremos a continuación en este escenario en constante evolución? Primero, las declaraciones oficiales que, esperamos, salgan de la cumbre en Alaska, si se materializa. Segundo, los movimientos de las fuerzas rusas en Donetsk y el impacto real de estos avances en la capacidad de resistencia del país de cambio. Tercero, la cohesión o fragmentación de la Unión Europea frente a la propuesta de Trump y Fernie. La postura disidente de Hungría. La unidad europea será puesta a prueba. Manténganse informados y conectados en estos tiempos de profunda transformación. Sigan nuestro canal para acceder a análisis más profundos y actualizaciones en tiempo real. Y como siempre, déjenos un comentario sobre sus preocupaciones y preguntas en esta época de cambios trascendentales. Esto es